Conocer lo que acontece en cada rincón, construir historias a través de los relatos de los antepasados, transmitirlos a las nuevas y futuras generaciones, ser testigos, ser los ojos y oídos de cada pueblo, colonia o barrio, ser promotores y protectores del patrimonio cultural. Esto y mucho más significa ser cronista. De acuerdo con la UNESCO, las tradiciones y expresiones orales sirven para mantener vivas las culturas, para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y para perpetuar una invaluable memoria colectiva. Tener a un cronista es un privilegio porque nos ayuda a saber de fuente directa qué pasa en nuestro entorno y cómo pasa y quiénes somos los protagonistas de lo que sucede. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos de cerca el arte de ser cronista. Ahí está, señores y señores, cómo vamos a transmitir, más allá, sí, de los videoblogs y todo lo que existe ahora, pero cómo vamos a transmitir este México que estamos viviendo, el que fue, el que acaba de ser, ¿verdad? Que no se nos pierda y se nos desvanezca. La verdad es que la labor de un cronista es simplemente deliciosa y es como el guardián de ese gran tesoro que sería nuestra memoria histórica, la de a de veras, la que guarda hasta de la gente de a pie. Hoy vamos a platicar de eso, del arte de ser un cronista o una cronista. Y primero vamos a agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz, muchísimas gracias. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Acá viendo, pues ya buscando sus mensajes y agradeciendo que participen con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook, nos pueden mandar un tweet, nos pueden mandar, bueno, nos pueden llamar vía telefónica. Claro. Y aprovechen la presencia de nuestros invitados, ahorita que los presentes, Fer, de lujo, porque de verdad es gente muy, muy especializada en el tema y que nos transmiten y nos transportan a lugares maravillosos como pocos saben hacer. Oye, pues ya, ¿no? Es menester empezar. Vamos a arrancar, ¿qué les parece con esto que preparó nuestro equipo de producción? Es una entrevista con Jorge León Rivera. Él es cronista, decano emérito y vitalicio de la alcaldía de Iztapalapa. Antes delegación, que no se nos vaya a olvidar. Vamos a verlo. Hace muchos ayeres, el siglo pasado, me trajo a Iztapalapa mi maestra de kinder, la profesora Marta Andrade del Rosal. Al momento me comencé a interesar por la historia, la crónica de Iztapalapa. Visitaba muy frecuentemente al cronista de la ciudad, don Salvador Novo, y siempre platicábamos y le hacía yo consultas. Después de unos 4 o 5 meses, me dijo, te voy a nombrar cronista auxiliar en Iztapalapa. La ciudad es muy grande y qué bueno que hay empatía. Sacó un papel membretado que todavía conservo. Me hizo una muy bonita dedicatoria por mi esfuerzo. Y desde ese momento, aquí estamos, aún gentes con cultura mediana o elevada, profesionistas. Es Moctezuma, está el nopal, ¿no? Un brasero, y están los ancianos, son ancianos. Inclusive antropólogos o historiadores no diferencian entre lo que es historiador y es cronista. Muy diferente. Un historiador es hermenéutico, interpreta. La historia es el pasado, la crónica es el presente. Y el cronista lo que ve, en un principio lo escribía, pero en esta época de medios masivos de comunicación, lo que estoy filmando para ustedes, pues va a llegar a miles de personas. En cambio, escribirlo, todo, tenemos que adaptarlos a esta época que a los cronistas, más que a los historiadores que tienen que escribirlo de otra manera, pues nos ha dado una visión que no imaginábamos hace 15, 20 años. Sin embargo, no abandona uno sus viejos quereres, su forma de ser. Sigo escribiendo
Ahora ya se escribe con fotos, etcétera, etcétera. Ser cronista, no de Iztapalapa, de todos los compañeros cronistas, que ahora somos los cronistas oficiales de la Ciudad de México, sí es difícil, porque generalmente hay muy poco apoyo. En algunos estados de la República tienen sueldo, oficinas, secretarias y formas de difusión, pero eso no es para todos. Pero debería de serlo, ¿verdad? Porque unos sí y otros no. Pues es algo de lo que además ustedes dan fe como cronistas, lo disparejo que está, ¿verdad? El pueblo en México. Déjenme irles presentando a nuestros cronistas, historiadores, especialistas, porque aquí ya hicimos una bonita reunión. Mire, Alfonso Hernández, cronista del barrio de Tepito y presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Alfonso, gracias. Gracias a Gracias ustedes por la siempre invitación. por la disposición. Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México y conductora del programa Crónicas y Relatos de México a dos voces de Canal 11. Gracias. María de Jesús Real García Figueroa, antropóloga y expresidenta de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, expresidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Y mi querido amigo tan admirado Héctor Zagal, filósofo y escritor, profesor de la Universidad Panamericana. Oye, Héctor, ¿y nunca te dio por ser cronista? Porque tú eres, además, como gran historiador, ¿eh? Sí, fíjate que sí tengo una novela, bueno, Claro. que se llama La Ciudad de los Secretos, y a mí me gusta decir que soy un gran enamorado de la Ciudad de México, y en mis novelas, en todas Se nota. Se nota. Yo diría que el personaje en mis novelas, un personaje clave siempre es la Ciudad de México. Qué bonito. Oigan, ¿qué significa ser cronista en la época actual? ¿Cuál sería todo esto, no? El honor de decir soy el cronista. ¿El público entiende el valor que hay en cada uno de ustedes? Adelante. Afortunadamente, la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Alcaldías encomienda a los cronistas el rescate, la difusión y la defensa del patrimonio histórico y cultural. Ya los menciona, los reconoce y les encarga. Pero ¿Y nada con qué más, ojos? pero nada más es de dicho. No. Sí. Entonces, esperamos justamente que esta nueva administración de la ciudad revalore el desempeño, el oficio, la labor que los cronistas de los barrios, las colonias, los pueblos de esta ciudad, pues tenemos a cuestas, porque definitivamente se está desdibujando el arraigo, la identidad, el sentido de pertenencia, ¿sí? a cada lugar. Y esa labor solo la rescatan, la preservan y la valoran los cronistas de esta ciudad. Pero ¿en qué consiste la labor de un cronista? Vamos, como cuando te dicen tus papás, ¿y qué vas a hacer? ¿no? ¿A qué O sea, te quieres dedicar? Exacto. ¿Qué Pues, hacen exactamente? En sí no hay una carrera como cronista, ¿no? Porque tenemos que saber un poquito de todo. Más bien es el amor a tu comunidad, a tu lugar, el arraigo que tienes. Digo, en mi caso particular, pues fue que nací en un pueblo de origen prehispánico, San Simón Ticumac, en la delegación Benito Juárez. Y pues a mí me empezó a interesar, ¿no? Cómo era que llevaban el agua, cómo traían. Siempre andaba preguntándoles a las personas mayores. Y después tuve la fortuna de estudiar antropología e historia. Y entonces ya meterme de lleno a qué es lo que se hacía, ¿no? Sin embargo, te empiezas a topar con que en los archivos no encuentras todo lo que buscas. Hay la necesidad de salir a la calle a buscar esa información. O sea, no solo es investigar en lo que existe, No, o sea, hay que sino a usar, pie. exactamente, y aplicar la historia oral. La historia oral pero es eso suena bien, un trabajo bien bonito donde te involucras con claro, las con la personas, comunidad, te comunicas con exacto. ellos. porque Y- oye, no solo son los edificios, también No, son es las la gente, ¿no? personas. Sobre todo es la gente, ¿no? La gente. que ha formado estos pueblos, estos barrios que se van transformando y ahora son colonias.
Maestro. Fíjate usted que a mí quería algo que entrarle. sí me gusta decir, a ver qué les parece, es que mientras que el historiador es un científico que tiene que ser objetivo y que se pone unos guantes para no manchar, para no tocar, para no involucrarse, ¿no? La perspectiva aséptica. El cronista, que también es un historiador, sin embargo, se involucra afectivamente, Ahí está, quiere, exacto. ama, no está describiendo algo fríamente, sino No, está describiendo algo que ve y que quiere. Yo creo que esa es una diferencia entre dos oficios Crucial. que no es que sean encontrados, son complementarios, ¿no? Sí, definitivamente es el amor, el contacto con la gente y por otro lado, pues tienes que saber, como te decía, de todo un poquito, ¿no? De arquitectura, irte recreando, leyendo, investigando cómo se ha ido transformando también arquitectónicamente Claro. tu colonia. Y oído, ¿no? Sí, sí, sí. Oído, sí. yo creo que tiene que tener Los oído. cronistas somos los que reivindicamos algo que está en la Constitución de la Ciudad de México, el reconocimiento a los barrios y pueblos originarios. Entonces, esto porque próximamente se van a cumplir los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Y si para los festejos del Bicentenario se hizo tanto Alaraca, ¿no? alaraca, sí, pues Con esto más. los cronistas somos los únicos que estamos reivindicando que somos herederos del pueblo del Sol, que Tlatelolco tuvo 19 barrios, que Tenochtitlan tuvo 51 barrios y que la nomenclatura de la ciudad ha ido borrando los glifos, los polígonos de todos esos barrios. Entonces necesitamos rescatar, ¿sí?, la esencia de esa cultura ancestral. Y los cronistas, la mayoría somos oriundos del lugar que cronicamos. Entonces, esa es una garante. El académico, el historiador, ¿sí?, se basa en otros hechos, pero el cronista es alguien comprometido con su lugar de origen, con su comunidad y con el devenir histórico que va a tener ese barrio. Y ahora, ¿y quién les dice tú vas a ser el cronista? O sea, ¿cuál es el dedo flamígero que los dota de ese nombramiento, Mira, compañera? la verdad es que desde que se acabó la figura del cronista único, oficial, ¿no? El último fue Guillermo Tobar Teresa, después surgió un consejo de la crónica que agrupaba, tenía un decreto, estaba basado en un decreto que establecía que había un comité directivo con personajes muy ilustres como Miguel León Portilla, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Pero por otro lado No, pues hablaba... ya nos quedamos sin el comité, ¿verdad? Nada más con- Está como en peligro de extinción Con el Miguel León asunto. Portilla y poco más. Pues ya, y el maestro Tobar, ¿verdad? O sea, y entonces por ahora, eso. ¿cómo Pero mira, se lo te voy echan a a un explicar. chinchampú? No, Alguien no, dice, yo quiero espérate, ser. déjame acabar. Déjame acabar. Ese estaba por un lado el comité directivo y por otro lado estaba lo que el decreto de creación llamaba los cronistas regionales, que eran los cronistas de los barrios, de los pueblos, de las colonias. Yo tuve el privilegio de dirigir ese consejo como secretaria técnica 13 años. Y eso me permitió conocer a todos esos cronistas de los pueblos y los barrios y darme cuenta que esos eran los verdaderos cronistas de la ciudad. Porque son los de a pie, los que estaban vinculados Pero con la ¿y ellos gente. quién los que hacían- nombró? ¿O fue Mira, por gusto? No. es básicamente, yo creo que es una cosa, como bien dijo María Jesús y Zagal, es una labor básicamente de amor. Entonces, ¿De vocación? Sí, de una vocación que la gente, como dicen, desde niña, fíjate cómo Chuy tenía esa curiosidad de qué pasaba en su barrio. Entonces empiezan a recopilar la historia, pero por una cuestión de amor. Y la propia comunidad los va reconociendo como el cronista. Entonces, y luego pues surgen estas agrupaciones como la asociación que ellos están, hay otro que es el Cabildo de Cronistas, otro que se acaba de fundar, el Colegio de Cronistas. Pero yo creo que los membretes son lo de menos. Porque finalmente lo que importa es el trabajo que hace cada uno de Oye, ellos. pero entonces hay Es un un chorro trabajo de de amor. cronistas. Sí, hay muchos, hay como 40 ¿Y yo creo, en la cobran por ciudad. ser cronistas? No, hombre, no te dan ni Pagas, medio pagas. peso. Ya dicen, Me en el acaban de público. infartar allá, dicen, no, hasta creen. Pero qué Ni barbaridad. para Es un hojas, trabajo. por lo menos deberían dar para hojas blancas y tinta, pero no. Es Lamentablemente, totalmente honorífico. lamentablemente la legislación de la Ciudad de México, antes de esta Constitución y Ley de Alcaldías, restringió la labor de los cronistas, considerándolo que hay quienes ser cronistas, muy bien, pero es un cargo honorífico. Sí, ya. En segundo lugar, durante mucho tiempo, frente al urbanismo depredador,
Los cronistas eran los únicos que defendían, ¿sí? Así es. Los monumentos, los espacios, las plazas, Claro. los puntos de referencia cultural de su localidad. Y esto le incomodaba a los gobiernos anteriores. Eso Es que hizo- eran la piedrita en el zapato para las grandes Sí, constructoras, las claro. inmobiliarias. Claro. Los Y como un- que me va a mover el caballito, joven. O sea, Sí. es Entonces, terrible. los únicos que protestábamos frente a ese urbanismo depredador, que ahora le llaman gentrificación, entonces éramos los cronistas. Entonces hubo decretos de las asambleas legislativas pasadas en donde decían, a nivel delegacional, contrólenlos, no los dejen que opinen. Entonces nos hemos ido ganando, ¿sí?, el respeto y el valor de decir las cosas por su nombre y cómo se han ido vulnerando espacios vitales de la ciudad y puntos de referencia cultural e histórico. Corres menos peligro siendo libros, Víctor, yo Sí, creo. no te creas, no te creas. Sí, cierto, luego te llegan Te cartas. llegan. Oye, pero qué tremendo, van contra todo, van Sí. contra la corriente y además arriesgando hasta la vida, vaya usted a saber. Ahorita vamos a platicar con muchos cronistas, qué delicioso programa, quédese con nosotros. El México de fin del siglo XX estuvo lleno de cronistas, algunos conocidos, algunos marginales, muchos desconocidos, según palabras de Sara Šefčovič en su texto Cronistas de fin del siglo XX. Uno de ellos es Carlos Monsiváis, a quien describe como un intelectual en el sentido amplio de la palabra, que hizo suyos todos los temas de la cultura, la política y la sociedad mexicana. Fue testigo de todos los acontecimientos significativos del último cuarto del siglo XX, desde luchas sociales hasta espectáculos de masas, y conoció a fondo la literatura, el cine y el arte que se crearon en el país, pero sobre todo hizo un esfuerzo por entender su lógica, su significado y su importancia. Estamos en San Juan y Conextipac, en la delegación Iztapalapa. Este es uno de los pueblos originarios. Mis bisabuelos manejaban un club de remo que estaba en Mexicalcingo y por aquí pasaba el Canal de la Viga y hacían regatas. Y entonces, desde esas épocas, hicieron mucha amistad. Venían a cazar patos, remaban juntos y empezó a haber compadrazgos, los cuales siguen hasta la fecha, ya vamos en la quinta generación. Y hace cerca de 22, 23 años, uno de los mayordomos precisamente de esta fiesta nos pidió a mi marido y a mí que los ayudáramos a rescatar las tradiciones. Mi marido se volvió cronista del lugar, mi marido murió hace 3 años. Mi hija y yo, que también se llama Adriana, heredamos esa tradición. O sea, heredamos el puesto de cronistas, por decirlo de alguna manera. Cuando vives en un lugar en donde conoces a todos tus vecinos y sabes que si el abuelito era jugador del equipo de fútbol o que si el tío tiene uno de los primeros cines, bueno, pues eso enriquece no solo tu historia, sino la de los demás. Y lo que nosotros hemos intentado hacer en estos 20 años justamente es, con sustento histórico, ir entendiendo cómo es que el pueblo se ha modificado desde época prehispánica hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Creo que es muy enriquecedor no ser un cronista solo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos puntos de vista diferentes y a la hora de escribir algo es muy enriquecedor, pues, tomar en cuenta el punto de vista de alguien más. Yo empecé, más que escribiendo y haciendo entrevistas, con fotografía. Llevo 20 y tantos años tomando fotos aquí. Las primeras veces, pues había dos cosas, ¿no? El temor de que no te dejaran, porque lo hacían, o el respeto hacia la gente. Durante estos 20 años nos hemos ganado el respeto. Las primeras veces sí tengo una foto en donde me están poniendo la mano en la cámara, ¿no? Digo con orgullo que las señoras me dejan entrar a sus cocinas. No es fácil. Son años de labor, de trabajo y de integrarte a ellos. De hecho, pues mucha gente sí nos considera parte del pueblo, ¿no? No nativas, pero sí parte de. Te dejan entrar a su cocina. Pues sí. Poca cosa, ¿no? Óyeme, se corta la masa o el mole, pues eso no es cosa sencilla. Oye, ayúdanos a que no se pierdan las tradiciones. A ver,
también esto recaban los cronistas. Claro. Las Claro, tradiciones, sí. las fiestas, todo sí. esto. Sí, sí, Hablaba sí. yo de la gastronomía, me preguntaba si Porque hay también, por por temas. ejemplo, Claro. por temas, ¿no? Ay, También yo hay oí cronistas temáticos. No, astronomía. gastronomía. Decía, bueno, Gastronomía. un lugar Raro, del, pero tiene sus cronista de la platillos charrería, ¿te También acuerdas? tuvimos uno de la charrería, del arte funerario, la El arte maestra funerario Margarita. también. Del transporte Tuvimos a público. Gabriel Gutiérrez, que estuvo en la gastronomía, creo que ahora anduvo en la presidencia, en la crónica de la presidencia. O sea, hemos tenido de todo. La verdad, temáticos, pero sobre todo esto que nos da identidad, que son las fiestas patronales. A ver, cuéntenos alguna así muy especial, muy peculiar, para que la gente también se vaya dando cuenta de que es bien bonito y bien sabroso. Mira, lo los que la hacen. carnavales la de Peñón de Ñopa Baños. ¿Qué tal? La de Ñopa Xochimilco, que es es una cosa. impresionante. Hay gente que está apuntada para que le toque de aquí a 20 años. ¿Por qué es esto? ¿Por pura fe o de veras, perdón, le sacan un dinerito luego para alquilarlo No, para No, los más bien 15 años? les cuesta Le un dineral. pones, Sí, le claro. pones mucho dinero. El que va a ser a custodio del ñopa un año, el mayordomo, digamos, tiene que recibir todo el año a gente en su casa que va a ser ñopa y darles por lo menos un tamalito y un café. Entonces, no, es una cosa, le tiene que hacer un cuarto especial en su casa porque el ñopa llega con un vestuario como de María Impresionante. Félix Sí. en sus buenos tiempos. Y juguetes, tiene muchísimos juguetes, entonces necesita hacer un espacio especial a la ñopa. ¡Wow! Pero la gente lo toma, como dices, por Sí, amor. con mucha- por Sí, con fe. mucha es que es un fe. privilegio. Mucha fe, claro, y hay quien por va y fe, le sí. danza y Sí, todo. no, Sí, no, sí, y luego lo llevan a otros pueblos, Sí, lo- a otros también lo pueblos de invitan, visita, lo pero tienen que también llevar es lo de visita. mismo. Es de paseo. Ropón, Sí. el desayuno, la comida, la música y luego el regreso a la casa. Hay muchos padrinos que lo acompañan, Sí. ¿no? Porque Lo nadie podría protegen. sufragar Sí, sí, sí. Solo no eso. puede ir el puede ir niño. Porque solo. es música, es todo, ¿no? Y sale también cambiando sus vestuarios cada vez que va de visita. Hay un enfermo en el otro pueblo y dicen que vaya, entonces tienen que levantar a las 2 de la mañana, vestirlo muy bonito y llevarlo a Sí, visitar al a que lo enfermo. vaya, sí. Yo me quiero alquilar de Es como De, la- de niño pan. Algo para que algo. Bueno, es como la fiesta patronal en Tepito, por ejemplo. A ver, ¿esa Cuéntanos. cuándo es? ¿Cómo es? Es el 4 de octubre. El patrono es San Francisco de Asís. Ah, qué bonito. Entonces, ¿Se acuerdan que era el cordonazo? Ya, Ya nos no. sacaban las lluvias Sí, ese las día. cordonazo Sigue, el cordonazo Ya, sigue. todo el año. Perdón. entonces, aparte de la devoción, las mañanitas, las misas, las primeras comuniones, la providencia, porque se regala mucha comida, ¿sí? A todos los que están visitando la portada, el tapete de acerrín, ¿Dónde Eh, ponen el arco? en Es- la fachada de la iglesia. de Esas son Flores, las de la portadas. parroquia. Esas son Esa las es la portadas. portada. Ajá, Esas la son las portada, portadas. ahí en la iglesia. Exactamente. iglesia. Los danzantes, la providencia, que es los mejores guisos de Tepito. ¿Qué porque son la cuáles? gastronomía, migas, Uy, las migas son una Wow, cosa. tacos. ¿sí? Tacos de hígado, tacos de tripa. No nos ¿sí? hagan eso. No, por Dios. Y el deporte. Función de box todo el día. Ah, bueno, claro. Fútbol. Y el partido más notable de ese día es el de las gardenias de Tepito. Ah, sí. Los gays y transvestis que a través del deporte reivindicaron la diversidad sexual Qué bonito. y que hacen el partido estelar de ese día. Ahí cierra la fiesta ¿Cómo a patronal, qué Con las horas es gardenias. ese partido? a las 7 de la noche. Oye, y uno que no es de la zona, pues, ¿cómo va y se apersona? Digo, No, para que pues, no lo va vean a uno siguiendo feo, ¿cómo puedo yo entrar Vas ahí? siguiendo la procesión y te invitan a comer a todos lados. ¿En Luego serio? tratando y sacate. ¿En serio? Sí, Me llevan claro. stoppers. Ese día hay tregua. No, te dan algo y ya no hay muy bonito, ningún muy problema, ¿En a serio? sabiendas de que vienen miles de gentes a ver a las gardenias. Claro. Qué bonito. tal? Ese día hay tregua en Tepito. Es fiesta religiosa y pagana, ¿sí? Con sus juegos pirotécnicos, todo lo que incluye una ¿Y fiesta quién de le pueblo. pone el dinero a todo eso? Porque hay Cada Ah, quien, no, ¿no? pues hay Los unos vecinos. mayordomos, ¿no? Bueno, los que dan la providencia le regalan la comida. Los juegos pirotécnicos es de cooperacha. Los eventos de fútbol y los trofeos, las organizaciones de comerciantes regalan los trofeos. Oh, ay, qué Y hay bonito. patrocinadores para ver, así como visten al Niñopa, quién uniforma ese día las gardenias. Es un honor, claro, qué es un bonito. honor. No, ¿Quién las fíjate que uniforma? son, Sí. te voy a decir una cosa, yo creo que es muy importante porque son todas estas fiestas y rituales unen mucho a la comunidad, crean una solidaridad, porque Claro.
todos tienen que apoyar, porque luego te va a tocar a ti. Entonces, pues sí, yo me A encargo ver. de la música, porque cuando yo sea mayordomo, tú me la Pero vas a ya no hacer hay ni posadas en donde me ha tocado vivir, pues no, ya no se organiza últimamente están retomando. Pero pues, por ejemplo, ¿cómo le hago? ¿Me pongo de acuerdo con los vecinos sí, o qué? en Tlacoquemeca también A ver, cuéntanos. teníamos el problema de que ya se estaban perdiendo las fiestas patronales porque Tlacoquemeca está dentro de la Colonia del Valle. Entonces, pues como las señoras nice, pues como la fiesta patronal. Les iban a cerrar la les iban a cerrar la calle. calle, entonces es un problema. Sin embargo, a partir de hace 4 años se volvió a retomar la fiesta y las mismas personas que están llevando a cabo la fiesta patronal, que es el 10 de agosto, ahora le están haciendo con las posadas. Y participan los negocios que están, por ejemplo, las margaritas, Híjole, los cooperan, frijoles los refritos. frijoles, están los chamorros. Creo que me les voy a ir ya, qué cosas, se me está tocando todo. Van cooperando con los dulces, las piñatas, y el chiste es de que y se están haciendo en la parroquia. ¿Por qué? Porque muchas casas de las familias oriundas ya están transformadas ahora en edificios. Oigan, ¿y no hay uno de Álvaro Obregón, digo, pues para que me inviten, por favor? No, en Benito Juárez nada más hay 10. Aunque decían que en Benito Juárez no había fiestas patronales y Claro tenemos que sí hay. 10 Sí, fiestas sí hay. patronales. Oye, fíjate que yo Ahí quería- donde vivíamos Monsiváis, yo soy vecina, a la vuelta. Qué bonito. Pasamos por la casa de Monsiváis cuando se hace la procesión, es el 28 de Nos tienes octubre. que contar qué pasó con esos gatos, tú debes de Ay, no, haberte... esa es una historia un poco fuerte. No, yo Sí. tengo uno, mi sobrina adoptó Uno lo uno, adoptó. pero los demás los echaron a la calle. En Álvaro Obregón tenemos la del Carmen, que es Que es una una gran claro, la del fiesta. Carmen es muy Fiestón de bonita. locos, pero Sí, yo sí. quiero posadas. A ver, Oye, Héctor, yo la del Peñón de los Baños, ¿qué Baños, decías? ese es un carnaval. Aquí están los Ay, peñoneros. sí. Ahí están los Fuera peñoneros. de épocas, cuando quieren lo que quieren, Quieren y está es fan. padrísimo. Oye, yo lo que quería era como lanzar un reto, es decir, a ver, hay nuevos barrios, hay nuevas colonias, hay ciudades nuevas dentro de la misma ciudad, Santa Fe, no la antigua Santa Fe. No, Y la moderna. Bueno, y ahora, ¿quién hace la crónica de eso? Porque una ciudad es algo vivo, no es solo un museo, ¿no? Y yo creo que un reto del cronista no solo es Oye, conservar ¿y el tendrán pasado. alguna tradición? Interlomas. O se irá construyendo. Es que tal las vez. tradiciones Porque también no está bien decide alguien construyendo. hacerlas, sino las tradiciones se van dando De generación de en generación. generación. O sea, ¿Será no la es- barata sobre barata? Bueno. mi amor? Porque Pues, ¿cuál va a ser? A ver, Perdón, pero Halloween. alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Tendrá Bueno, que haber Santa un Fe cronista de tenía eso. el pueblo originario. Pero bueno, ya ni quien se Oye, acuerde de fíjate él. que te ¿no? voy a comentar una cosa. Se hace un Lamentablemente. concurso de Sí. crónicas en el antiguo archivo del ayuntamiento, ¿no? Cada Que año. es como la Ay, sede se de las hace crónicas. concurso. Y fíjate que ahora una de las crónicas que ganó, yo fui jurado en el último concurso, y era de un muchacho joven, que es un joven cronista, que escribe una crónica sobre el parque de la Mexicana, que abrió Sí. en Santa Fe. Claro. Que dicen que es algo formidable. Exactamente. está bien bonito. Pero no sabes qué crónica tan fantástica Claro. está este muchacho, porque se remite un poco a lo que era Santa Fe, ¿no? El pueblo de Pues, Santa el pueblo Fe. de Santa Toma el Fe. Sí, pasado. y cómo ahora no surge esto en medio de estos edificios así que podrías estar en cualquier lugar del mundo, Dubái o Houston, pero que surge este parque, ¿no? Que tiene muchos elementos finalmente como donde sí sabes que estás en México, porque tú vas a Santa Fe y no sabes que estás en México. No, pero verdaderamente. Bueno, en los Pero baches hay- sí, ¿no? Es lo más democrático. Sí tiene baches Santa Fe. Sí, es lo más Bueno, y democrático. contrastes también. Sí, como contrastes. Bueno, todas las Pero ciudades. sí lo que dice No, la claro, es que licenciada, sí, es Entonces, muy... a mí eso me encantó como este muchacho hace esta crónica maravillosa, ya de un lugar tan nuevo, ¿no? Porque este parque Claro. creo que tiene 2 años. Es que yo ¿no? creo que ese es el reto, ¿no? Es Sí. decir, no solo el cronista testigo el presente, y el presente también es eso, es decir, son centros por comerciales, es el periférico, son esas nuevas colonias que nacen. Y bueno, también son los lugares donde uno comparte, ¿no? Por ejemplo, los mercados ahora en Son Santa básicos. Fe son súpers, Claro. ¿no? Justo el Parque Estela Mexicana acaba de salir un libro que se hizo con Sedubi sobre el parque y se habla desde los inicios, ¿no? Que fue mina, que luego fue basurero, Sí, luego sí. se retoma y ahora es un parque Pero sensacional. ahora pasas por Santa Pero Fe, eso- Santa Fe antiguo, cuando bajas, Sí. hay otro camino, no Claro. el de los poetas. sí. Hay un caminito, El mis viejo amores, camino. para Sí. ir de Santa Fe, por ejemplo, a Álvaro Obregón, pues te vas echando
todo el pueblo y siguiendo siempre a un autobús que va lento, Fíjate delante de ti. que a mí y me- te da tiempo de revisarlo. Oye, lo que decías es bien importante porque si no sabemos la historia de este parque, esta zona. o sea, alguien Ahorita- nos lo tiene que contar. nos tiene que Exacto, decir entonces lo que antes fue se basurero, está que antes logrando, fue- se logra con este tipo de publicaciones que sepan el pasado precisamente para que aprendan a querer el presente y el futuro. Y a valorar. Y también Sí. valoren ellos, que los nuevos, como yo les digo, Claro. los avecindados, que este lugar no tiene un año, tiene Oye, 500 años pero además era atrás. el lugar elegido para hacer el relevo del bordo de Sochaca, Sí, del gran basurero, basurero. porque decía que tenía unas condiciones de subsuelo Ideales. que eran ideales. Sí, y de la- repente le dicen, ¿qué cree? Pero también para la inmobiliaria, ya adiós. Pero bueno, lo que está tratando de hacer con este parque es que sea sustentable, ¿no? Entonces Sí. hicieron para que se capte la lluvia, obviamente está empezando, pero de alguna manera también está creando una nueva parte de comunidad de estos nuevos Claro. millennials Exacto, que llegan exactamente, con sí. sus perritos y comparten por lo menos unos momentos. Es me que gustaría todos- leerles algunos comentarios, perdón, Venga, si no venga. aquí el público me va a decir que qué onda. Hugo nos dice, muy pocas veces nos detenemos a ver o investigar sobre la historia del lugar donde vivimos, no nos damos cuenta que son nuestras raíces y Claro. nuestra identidad. Y Sonia nos dice, en el centro de la Ciudad de México se colocaron placas en los sitios más emblemáticos con información sobre lo que sucedió ahí. Y creo que acciones como estas son muy importantes para conocer más sobre los lugares que frecuentamos, que muchas veces no sabemos. Como lo decías tú, libros, publicaciones, Oye, que se enteren. que le pongan un código QR ahora y ahí vas ya, ¿no? Ahí ya. A ver, ¿cómo se ayudan, hablando de la tecnología, cómo se valen de la tecnología los cronistas actualmente? ¿Hay algo de información ahí o ustedes la Pues, postean? Bueno, hay algo que estamos haciendo frente a la inseguridad que se vive en la ciudad, frente al estigma que tienen muchos barrios y colonias, por ejemplo el caso de Tepito, un estigma delincuencial impresionante. El cronista contrarresta ese estigma con el carisma vecinal, gastronómico, cultural, histórico. Es el único es el único ente, es el único oficio para contrarrestar toda esa información mediática. Claro. Sí estamos recurriendo a las redes sociales. Y cuando hicieron los recorridos en Tepito, en la Doctores, entonces iba narrando algún cronista y se- Hacemos un Tepitur, Qué bonito. un Tepitur que justamente tiene demanda de estudiantes, de turismo nacional, extranjero, para hablar de esa esencia de la picardía mexicana. Impartimos un diplomado de albures. Híjole. Ay, sí. Hay que ir a tomarlo, ¿no? Entonces hay infinidad de cosas. A mí me urge. Hay Sí. otros barrios que reivindican su artesanía, su Claro. mercado, su vida cotidiana, arquitectura. sus oficios, su arquitectura. Entonces cada cronista se encarga de reivindicar la esencia de su lugar de origen. Qué bonito. Y también pues las charlas que damos, que ofrecemos a la propia comunidad y a otras, o sea, el chiste es intercambiar. Por eso, y con la nueva tecnología los contactamos. Sí. Vamos, todo el conocimiento, el acervo, la crónica, está ya levantada en internet. No todo, no ¿Sabes todo. que yo creo que Hay que hacer la cronipedia. Sí. otro gran reto es no Es solo hacer crónica del presente, sino tenemos que ser youtubers. Sí, Es es que eso es ahora necesitamos que nos sí, lo cuenten. los libros Sí. siguen estando, pero creo que las redes... Pero es más bonito leerlos, mira, así el Sí. papelito. No, yo sé, mi amor, No, pero no, para no que- están peleados. Para no que están los peleados. jóvenes Pues yo luego creo que vayan jalarlos. a buscarlo. Sí, Claro. Necesitan que alguien vaya haciendo la reseña con la tecnología Claro, en la sí, mano. sí, Eso es yo creo que hay importante, que eso es subirse a eso. importante. Y quitarse la idea de que YouTube solamente es para Claro. jóvenes o para niños y Oye, que todos cronibloggers podemos ser- o ¿cómo le ponemos? Cronitubers. Hay Sí. páginas, Cronitubers. página y cosas así, se suben ciertas cosas, pero no es algo sistemático. No, y es sí que deberíamos esa es de la hacerlo. cosa. Claro, comida, escenas, lugares, calles. Yo creo que las redes Una abren amiga unas- mía, Luz Torres, empezó a hacer una cosa que se llamaba Tenoch. Iba por calles y contando historia y por edificios. Pero, pues, ¿y Sí, quién sí. apoya? Claro. Ahorita Sí, sí, sí. regresamos. Soy Laura Cruz, ya llevo tiempo aquí, ya casi 2 décadas viviendo en la colonia Anzures. Yo soy diseñadora gráfica y fotógrafa, entonces me gusta mucho guardar recuerdos.
O sea, guardar pedacitos de la historia que hace nuestra vida, tu vida y la de todos. Entonces, yo trabajé durante 35 años en Petróleos Mexicanos, que es nuestro vecino de enfrente, en la colonia Verónica Ansúrez. Entonces, he visto pasar muchas cosas, desde la construcción de la torre ejecutiva de Pemex, o sea, muchas cosas y muchos lugares que existieron y ya no los hay. Entonces, me di a la tarea de empezar a preguntar qué pasa en esta colonia. Y entonces me empecé a hacer levantamiento de testimonio oral. Entonces, me he encontrado con gente que tiene más de 70, 80 años viviendo en esta colonia. Y me cuentan unas historias espectaculares. Y he visitado muchas casas que nunca hubiera podido entrar sin decir que soy cronista de la colonia Verónica Ansúrez y Ansúrez. Entonces me siento muy, muy contenta porque la gente se ha abierto conmigo. Entonces tengo la confianza de ya poder ir y saludar, se me ocurre algo, tengo algún cuestionamiento, alguna pregunta que hacerles y les hablo por teléfono, me cruzo la calle, voy y toco la puerta. Entonces para mí, o no sé si también sea parte del carácter que tengo, pero a mí me encanta estar de cara a cara con las personas. Yo me apoyo mucho en lo que se hace en la fotografía, porque hay muchas casas que existieron preciosas y ya no las hay. Entonces es momento yo siempre la bolsa he hecho la cámara. Entonces hay que recabar toda esa serie de imágenes, que eso nos cuenta mucho de las cosas, mucho de la historia, mucho de lo que fue. Entonces me gustaría mucho seguir con todo esto y darlo a conocer. Justo una de las funciones de un cronista, o por lo menos en mi forma muy particular de ver, es dar a conocer. O sea, tomar la información, beber la información, escribirla y plasmarla. ¿Plasmarla cómo? En crónicas, entrando a concursos de crónica. Incluso, el año antepasado obtuve una mención honorífica en un concurso de crónica convocado por la UNAM. Gané esta presea y se hizo un compilado y el libro se presentó en la FIL de Minería este año. Entonces, gracias a esa crónica, se me han ido abierto las puertas también. Entonces, yo me dedico a escribir. Tengo ahorita en proyecto 3 crónicas. Entonces, conforme voy adquiriendo el conocimiento, la información, la experiencia vivida de otras personas, lo voy plasmando a mi manera. Pero qué interesante, ¿eh? Oigan, como dicen, se meten hasta la cocina. Oigan, a ver, cuénteme, mi querida Alejandra, usted es secretaria de esta organización de cronistas. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Hasta eso, ingresé recientemente, tengo cerca de 4 meses. Oiga, y le ha tocado conocer a muchos personajes muy interesantes. Sí, la verdad, sí. Todos los miembros de esta asociación, ellos ya tienen 30, 40 años trabajando, conociendo la ciudad, dándola a conocer, haciendo que la gente la conozca, la ame, como, o sea, lejos de lo cotidiano, lo que es el tráfico, problemas naturales, pero tenerle ese cariño a los edificios, a las costumbres, a las tradiciones, es una labor muy noble, muy bonita. Oiga, y a ver acá, Martina, cuénteme, ustedes de Azcapotzalco, la delegación. Que una amiga decía de Azcapolanco. Sí, bueno. Cuéntenos, Azcapotzalco también se ha transformado y crecido de una forma tremenda. Porque antes nos conocían pues nada más por la zona industrial Vallejo. Muchos apartaron a los pueblos por esas circunstancias de que se formó la zona industrial ya en 1945, me parece. Entonces después se formó este grupo hace más de 20 años en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, en el centro. Allí nos reuníamos, allí teníamos las juntas que se hacían para que participara la gente, porque los pueblos, los barrios tienen muchas tradiciones. Por ejemplo, en San Miguel Amantla. ¿Qué hacen? Ahí fue cuando empezaron a hacer los penachos. Trabajaron el penacho de Moctezuma, que está en Holanda. Entonces tenemos muchos lugares, por San Juan Tlihuaca, por las fiestas del Día de Muertos también,
y también por los árboles ahuehuetes, que se conservan en el Parque Tesosomo, en San Miguel Amantla, en Los Reyes, en el barrio Los Reyes. Yo estoy cerca de la delegación política, pero yo estuve más en la San Francisco Xocotitla, que es lugar de fruta ácida, cerca de la Calzada Vallejo. ¿Qué se come por ahí? ¿Qué se come? Bueno, pues allí sí que hay unos tamalitos que están envueltos en un trozo de hojita del elote, el atole, que es champurrado, y tienen más de 70 años de venderlos en una casa de una señora que pues ya es la tradición de todos ir con Esperancita al atole, pero también hay muchos otros platillos, también hay cocinas económicas, todo esto. Fiestas, las más fiestas, las más sonadas en San Miguel Amantla, en San Francisco de Asís, Xocotitla, cerca de la Calzada Vallejo. Yo he escrito la Calzada Vallejo pues desde el prehispánico, he tomado el prehispánico para ir llegando hasta actualmente. ¿En qué momento se empezó a transformar en una zona industrial? En 1945 se transformó hacia el norte, cerca de Tlalnepantla, colinda con Tlalnepantla. Sí, y aquí estamos hablando de el transporte también sobre la Calzada Vallejo, pues ahorita el Metrobús, muchas vías de comunicación que antes pues nada más, primero eran las mulitas, y en Azcapotzalco hubo familias que se dedicaron a la crianza de mulas para traer los materiales de las minas, desde Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, todos estos lugares. Yo nací en Villa de la Paz, San Luis Potosí, y ya aquí llegué hace 50 años, pero aquí estoy ya como habitante, que conozco los pueblos, los barrios, y todo esto me ha llamado mucho la atención. A mí la Casa de la Cultura es un lugar tan hermoso y sigue siendo muy pujante. Sí, me inspiró mucho para conocer los barrios, los pueblos, a la gente del pueblo, los mercados, principalmente el que está allí céntrico. Qué bonito. La delegación política, bueno, que ahora ya es la alcaldía. La alcaldía, que ahora ya hay personas que han tomado ya su cargo dentro de los jefes de gobierno, ya no, ¿verdad? Ahora los alcaldes. Pero además, como decía mi querido Héctor Zagal, entender qué pasaba antes. Por ejemplo, mi madre, que bueno, está viva y con harta cuerda, ella decía que ir de donde vivían en La Guerrero a Coyoacán era un paseo de un día entero, o sea, era de veras salir a otro lugar totalmente diferente. Y ahora, ¿cuántas veces al día cruzamos la ciudad? Vamos a ver el siguiente material que está también muy, pero muy bonito. Para Sara Šefčovič, el cronista no solo recrea sus costumbres y quehaceres y sus poquísimas palabras, sino sobre todo su vida comunitaria, que considera su legado más importante en un mundo que no aprecia nada que no sea tangible, material, listo para comprarse y venderse, pero además muestra lo mucho que ha aprendido de sus culturas y cómo se ha dejado transformar por ellos. Y de Armando Ramírez subraya que su crónica relata a esos pobres que tienen trabajo y ganan salario, pero apenas les alcanza. De esos que creen en la familia, en la educación, hasta en el gobierno, y cuyo mundo cambia siempre para mal, siempre para que les vaya peor. Y sin embargo, es un mundo vital, con sus personajes diversos y con el lenguaje vernáculo retratado hasta el hiperrealismo. Impactante, ¿a poco no este material? Está buenísimo, Fíjate que aquí una televidente de diálogos tuvo una incapacidad de varios días y conoció la historia de otro querido amigo y que además es especialista recurrente, Arturo Ortiz, y su trabajo con poblaciones callejeras, y ahora ya se volvió una especie de cronista fotográfica de todas estas poblaciones, y ahorita está cubriendo trans callejeros. O sea, muy impactante el trabajo que está haciendo, y como ustedes dicen, nadie le paga por hacer una cosa así. Oye, ¿sabes qué, Fernanda? Algo que a mí, y que tú contabas hace rato, que me preocupa a veces, es que perdemos los nombres. A mí, ¿El de las calles? El de las calles. A mí me parece que en el momento en que a los ejes les pusimos número, se arruinó. Porque además lo que sobran en esta ciudad son calles nuevas, y a veces cuando arrebatamos un nombre y
por ponerle un nombre a lo mejor muy políticamente correcto, de un héroe, estamos quitando Pues un eje pedazo central, de historia. todo lo que fue. Niño perdido, San Juan de Letrán, todo lo que Hasta después Redonda. Lázaro Cárdenas, el haber quitado Lázaro Cárdenas en ese momento en donde era prohibido, Claro. no fuera a quedar, ¿verdad? El, Sí, pero- el ingeniero Pero Cárdenas. fíjate lo tremendo de eso. Por ejemplo, las calles, en el centro, lo que ahora llamamos centro histórico, que fue la Ciudad de México hasta mediados del siglo XIX, tú podías leer la historia de esa ciudad por los nombres de las Plateros, calles. Plateros, porque ahí estaban los gallas, plateros. mesones. Sí, aduana la vieja, gente en que 5 se de febrero, dejaba. porque ahí estuvo la primera aduana. Aduana nueva ya en Brasil, porque ahí estuvo la nueva aduana. O sea, tabaqueros, ahí trabajaban los tabaqueros. Y a mí me parece una cosa, digo, monstruosa que le hayan puesto nombres de países latinoamericanos a esas calles. Afortunadamente, en los años 20, uno de los ayuntamientos Puso colocó las placas antiguas. pero no en todas las calles. Entonces eso te permite más o menos darte cuenta. Ahorita la autoridad del centro histórico acaba de poner 110 placas nuevas copiando las antiguas en las calles que faltaban. ¿Pero y qué decían? Pero falta muchísimo. Por ejemplo, República de Brasil, Argentina, ajá. antigua ¿Qué es? calle Ajá. de... A así mí ya te no me dice. Sí, tocó no, saber dice, eso. no, dice, haz de cuenta, República de Brasil. Y abajo dice el nombre de plaqueta, la plaqueta 1928, y dice, por decirte, ¿no? San Francisco, porque ahí estaba el convento de San Francisco, ¿no? O Meleros, porque ahí estaban los Meleros. Entonces está el nombre nuevo de la calle abajo, la plaquita con el nombre antiguo. Meleros, los que vendían mieles, las melazas, Perdón. Ok. todo eso. Sí, había Oye, muchas y otra cosa es la cantidad, las colonias, incluso hay colonias que parecería que no tienen una historia detrás, pero Nápoles, el rancho de Nápoles, como la hacienda era. de los Portales, Exacto. la hacienda de Narvarte, y Joco, ¿no? Yo creo que como que valdría la pena rescatar, y además eso tampoco es que cueste demasiado, Pues mira, ¿no? mucha gente de la misma comunidad ha luchado precisamente porque no les llamemos a los pueblos colonias. Por Sino ejemplo, barrios. No por tienen que ejemplo, cumplir con los una serie de- oriundos de, por ejemplo, del pueblo de Joco, han peleado mucho las personas nativas que no se le cambie por colonia Joco, Sino barrio de sino pueblo de Joco. Era pueblo, era un pueblo Pueblo. ¿Cuándo prehispánico es de origen pueblo y cuándo prehispánico. es un barrio? Bueno, es que el pueblo es más grande geográficamente, ahí tenemos un geógrafo más grande geográficamente y un barrio es más pequeñito. Por ejemplo, en Mixcoac era como Varios barrios, era, ¿no? la municipalidad, pero tenía 4 barrios, que era Ticpan, San Juan. San Juan, La Candelaria y hay uno más. Ay, Pero ¿y de estaban origen separados entre los Sí, barrios? sí estaban como en un cuartel, ¿no? diamero, Como- sí, como un diamero así ¿Pero y qué tanta divididos. distancia los separa uno de otro? Eso sí no sé, pero ahora sí que Y cada barrio tiene una iglesia, claro, ¿no? y Una tiene capilla, su eso es lo capilla y- esencial. Esas cosas muchas vienen de la época prehispánica. Por eso, sí. pues si me dicen que Sí. Tenochtitlan tenía 50 y tantos. 51. Por Fíjate, ejemplo, el sí. caso de Tepito. Ajá. Para ganar su reconocimiento como barrio originario, tuvo que demostrarse que, por ejemplo, la avenida Peralvillo es la primera legua del camino real de tierra adentro. Que llegaba hasta Santa Fe. Que llegaba hasta Nuevo México. Hasta Santa Fe de Nuevo México. Después, el nombre de Tepito tiene como antecedente que en la calle de Constancia y Tenochtitlan existe un lugar que se llama Tequipeucan, lugar donde comenzó la esclavitud. Ahí fue hecho prisionero Cuauhtémoc la tarde del 13 de agosto de 1521. Ahí se atrincheró 93 días, apoyado por los mecapaleros del Tianguis de Tlatelolco. Entonces, la bravura del barrio es un mandato de Cuauhtémoc ¿Es histórica? que está en su Totalmente. ordenanza. La ordenanza del señor Cuauhtémoc dice que sigamos luchando al amparo de nuestro destino. Wow. Y eso está en Tepito. Pero fíjate qué La importante historia conocer oficial, esas sí, cosas. la historia Exacto. oficial marca otras cosas. Y Tepito se la ha jugado por estar a 8 calles del centro de la ciudad, de los 2 centros de poder político y religioso. Y ahí Tepito es un barrio pues que está todavía bien. existe porque resiste. Durante la intervención y la ocupación norteamericana fue un barrio que resistió sí. y que los norteamericanos le tenían miedo, ¿no? Exactamente. Durante la ocupación yanqui de 1847 y el actual secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, mandó a hacer una placa que dice:
las tropas yanquis no entraron al barrio de Tepito. Ya ganada pulso Tenían del miedo. barrio ¡Qué Bravo, bonito! Que les hacían la China, compañeros, ya desde entonces. Pero entonces un mandato para Así es. que defendieran ahí. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. Oye, y en crónica de comidas, ¿cuál dirían ustedes? A Esa ver. es la pregunta. ¿Qué es la comida? Aunque claro, el Valle de México es inmenso y hay muchos pueblos, barrios. ¿Crean que es la comida típica de la Ciudad de México? Bueno, Los platillos. Antes eran los patos. Hablan del caldo Pato. tlalpeño Sí, que se Sí, inventó en había Tlalpan. mucho pato en la Sí. Ciudad de México. Sí, Ah, claro, muchísimo. ¿Pero cuál es el caldo navideño? No, El caldo tlalpeño, de Tlalpan, de López de Santana, Tlalpan, ¿no? sí, Sí. para Santana. ¿Qué Acabamos serán de- ahora los tacos, los tamales? ¿Qué será? Acabamos de pues, tener, es bueno, fideo. es pura, toda la vitamina T. Tacos, tortas, tamales, tlacoyos. Fíjate que ahorita que dice la sopa de fideo, nos lo explicaron aquí, que cuando, nos explicaban que parte del Alzheimer se detecta con la pérdida del olfato y la memoria olfativa, y que para hacer todo un estudio buscaron un alimento que fuera tan común y tan cotidiano y anímicamente tan cercano. La sopa de fideo. Desde el norte Claro. hasta el sur. Fue la Delicioso. sopa de fideo. O sea, que ese es para todos. ¿Eh? Tiene Pero una- y entonces acá, la T, perdón. ¿Torta de tamal? Pues es Ay, sí, la la torta de torta. tamal. pues Yo digo sí. que el caldo tlalpeño es así como la de Prosapia, ¿no? Pero Porque la se torta supone de que fue tamal. Tlalpan para una borrachera, De una Santana. cruda del general Santana, Santana. que estaba y que le prepararon un caldo así picoso con quesito. Pero yo creo que la de Prosapia es la torta de tamal. ¿o? Claro, La ¿o qué? quesadilla de queso. La Vamos a entrar en la discusión. Las quesadillas sin queso. ¿O cuál? Ustedes son los expertos. Bueno, ¿Cuál dirían? acabamos de tener un encuentro de crónica gastronómica y para nosotros fue muy interesante. Lo hicimos en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y durante el 2019, los cronistas de Veracruz a la Ciudad de México vamos a seguir la ruta de Cortés, porque justamente en las No, pues crónicas espérame, de época... espérame. No, lo tienes que contar con calma. Vamos a una pausa. Camino Completito. largo. Soy historiadora y cronista de la Alcaldía de Iztacalco, la Casa de la Sal. Me inicié como cronista porque falleció el doctor Guillermo González Cedillo, que era el cronista del pueblo originario de Santa Anita, Zacatlán, Huehuetl. Y como tengo formación de historiadora, pude ingresar a la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Esto me ha permitido acercarme a todo lo que es el patrimonio material e inmaterial de la alcaldía, de sus dos pueblos originarios y también a toda la comunidad. El ser cronista realmente es un trabajo, una labor de amor, es altruista, no tenemos ningún apoyo económico. Sin embargo, lo que nosotros vemos es la importancia de rescatar los saberes, los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Pero esos usos y costumbres, en ocasiones, para saberlos, requerimos de la consulta de archivos, consulta de bibliografía, pero también nos acercamos a la comunidad, porque son los ancianos de los pueblos originarios que saben muchas cosas de estos lugares que no están en ningún libro, que los académicos no tienen ese acceso a la información. Entonces realmente lo que yo tengo, lo que yo comento del pueblo originario de Iztacalco de Santa Anita es gracias a la generosidad de la gente de los diferentes barrios originarios que me han dado ese saber que ellos recuerdan. Son personas que algunas ya fallecieron, otras todavía existen, pero ya están muy grandes. Nosotros nos nutrimos de bibliografía, de tradición oral, pero también de los especialistas. Y eso es muy importante para que el conocimiento que nosotros tengamos sea un conocimiento objetivo y claro, que no se pierda en leyendas, ni dimes, ni decires, porque los cronistas, los historiadores, no contamos anécdotas. Puede ser que las contemos para romper el hielo, pero queremos que ese conocimiento quede, porque ya fallecieron muchas de esas personas y sin embargo, a través de la entrevista yo estoy transmitiendo su saber. Yo soy así nada más como la transmisora y organizadora de ese conocimiento que tienen los pobladores originarios de los dos pueblos de Iztacalco y de Santa Anita. ¡Wow! ¡Cuántos detalles! A ver,
ella decía las leyendas, ahorita le entramos a eso, pero nos quedamos con este proyecto que traen ustedes maravilloso, en seguir la ruta de Cortés y averiguar qué, maestro, ahí qué es lo que van a ir estudiando desde Veracruz lo hasta que acá. queremos obviar es que hay que reivindicar ante la UNESCO que la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, ya se declaró, pero se tiene que... pero también hay que referendarlo. Entonces, una de las maneras es que los cronistas desde Veracruz hasta la Ciudad de México hemos repasado las crónicas porque ningún español se quejó de lo que comía. ¿Sí? Entonces, ¿qué comieron en cada localidad? Indígena, africano y español. Porque finalmente la Ciudad de México es la síntesis de esas tres gastronomías, de esas tres cocinas. Entonces, ¿cómo fueron degustando cosas? Porque los bastimentos que traían eran muy pobres. Se acabaron. Y echados a perder o se acabaron. Entonces, ¿qué fueron degustando? ¿Qué les gustó? ¿Por qué se nutrieron? Entonces, ese es un quehacer de los cronistas durante el 2019, tenemos el registro de en cada localidad si se comía pato, pescado, qué variedad, cómo se guisaba. Insectos, imagínate, llegar aquí al lago. Debe de haber sido hasta choqueante, porque no creo que acostumbraran a comer insectos, y sin embargo les debe de haber gustado. Entonces, el valor de la gastronomía en el país y en la Ciudad de México está siendo reivindicado a través de los cronistas. Ahora, a mí algo que me preocupa hablando de la comida, y yo creo que es como esta homologación, así como la ciudad a veces va perdiendo estos matices de barrio, de pueblo, y va siendo como más pareja, en la comida también va pasando, ¿no? Tanto en la del país como en la misma comida de la ciudad, yo ¿no? coincidiría con eso, ¿eh? Yo creo que, bueno, por lo menos en la Ciudad de México que tenemos, ahora sí que muestras de todo el país, ¿no? Y que encuentras en la Colonia Guerrero está un maravilloso restaurante oaxaqueño, por ejemplo, en la calle de Violeta, ¿no? Esas cocinas regionales las tenemos aquí muy representadas. Pero a lo que yo me refería era que nuestros quesos tienden a saber cada vez igual, la fruta tiende a ser... Ya no el de cincho es uno. Es decir, se va estandarizando aunque todavía encuentras estos rincones, la comida se va estandarizando, ¿no? Y eso es parte... como nuestro idioma también. Bueno, que la torta está a punto de desaparecer, ¿verdad? Porque ahora pues ya es no hay más fácil. La torta de tamal puede desaparecer. No, pero la misma telera está en crisis, ¿no? Un pan de telera cada vez es más difícil de encontrar. Imagínense a los que están sentados en la computadora, ¿a dónde llaman para que les lleven tortas? Ahora hay servicios que hacen estos trayectos. Pero hubo una época en que sucumbían ante la mala pizza, ¿verdad? Que no, la muy rica, y algunas otras comidas como hamburguesa y demás, pero la torta estuvo así en peligro, nos lo decían torteros. Sí. Yo creo que más bien ha habido una revaloración de la cocina mexicana. Entre las cosas por esta cosa, el reconocimiento de la UNESCO y eso, y se ha puesto de moda en todo el mundo la cocina mexicana. Justo a ver, y también las tradiciones y leyendas hablando ahorita. del gusto por lo nacional, Ruth nos dice, creo que ahora se reactivó el gusto por lo nacional, lo tradicional, las artesanías, y eso está muy bien. Hay que valorar lo nuestro. También nos dice Pablo, en mi colonia tenemos un cronista y él siempre nos ayuda a fomentar las tradiciones en la comunidad. ¿Qué pasará con los cronistas ahora en la era de la tecnología y la información? En 2010 pusieron reseñas auditivas en los sitios históricos referentes a la independencia y la revolución. Un poco como de... lo que hablábamos, si una cosa va a extinguir la otra. Se va a ayudar. Se va sumando, ¿no? Hablabas de YouTube, de la tecnología. Fíjate que te voy a decir una cosa, los programas que yo hago aquí para el canal Crónicas y Relatos de México están en YouTube. Ahí está. Bueno, es impresionante la cantidad que los ve en YouTube. Claro. Cada vez que una gente joven padre me dice, ay, me gusta mucho tu programa, le digo, ¿dónde lo ves? Ay, en YouTube. Claro. Igual es que esos son los espacios, se va potenciando. Oigan, pero a ver, leyendas, ahorita que es Crónicas Tradiciones, el maestro Germán Argueta tiene sus Crónicas y Leyendas. Y antes hubo una revistita que era en color sepia, Tradiciones y Leyendas. También de eso se encargan los cronistas. Claro. Porque él se ha dedicado a recogerlas de la ciudad y alrededores. Que las leyendas son Por ejemplo, en fundamentales. Tepito, ¿quién es el aparecido, la leyenda
leyenda, La leyenda el espanto urbana. más socorrido, vamos. El fantasma del lugar. No, son puros albures, ¿eh? No es como en Coyoacán, el espanto más grande de Tepito es el chico temido de la vecindad. O sea, sí. Aquí tenemos a es una como el niña. ánima de Sayula, la niña. Sí, Bueno, hay ahí leyenda de aquí. en Miscuac, el Callejón del Diablo. Porque Yo- va de Río Miscuac a la calle de Yo estudiaba por Campana. ahí y nos daba mucho miedo. Oye, Y dicen- déjame decirte que en la tarea esta que le encargaron a mi hija, entrevistamos a un vigilante de una casa que está ahí en la esquina. Le digo, ¿y usted ha visto algo raro? Y me dice, no ponga mi nombre, pero sí. Te voy a decir una cosa, en el centro histórico, toda casa vieja tiene un fantasma. Sí, Todos. pues sí, pues es- Donde sabe el Consejo de la Crónica que había sido una de las Ay, capillas del sí. convento de San Francisco. Teníamos nuestra Teníamos, monja. sí, A la sí, monja. En Miscuac, en mi ¿Cómo que universidad, hay una monja también. Hay una monja también en tu universidad. Sí, yo estoy En la UP. En la UP. Sí, que era el antiguo obraje de Miscuac del Sí, siglo así- XVII. Pero ¿por qué la- monja si ese era de Porque, caballeros? No, es que era, sí, era obraje, pero luego ya en el siglo XIX hubo un momento en que fue convento. Convento. Y pues ya hay monja. Y dicen los estudiantes, y yo supongo que después de que se toman alguna cerveza para celebrar, que ven monjas, ¿no? Oye, sí, el Café sí hay. Tacuba, ahí tienen una mujer demente, porque resulta que atrás estaba el psiquiátrico. Hospital de Mujeres Dementes. Ah. Y entonces les mueve los moles y todas las Sí. cazuelas y las trae locas A porque un les hace amigo lo muchas llamaron maldades. a ver si limpiaba el lugar. Él se salió. Dice que ahí sí espantan. Oye, el Callejón del Diablo, ¿por qué es el Callejón Bueno, del Diablo? cuentan que en la época colonial precisamente había un malhechor que fumaba marihuana para esas épocas y que entonces se ponía a robar. Pero las señoras, como Miscuac también estuvo lleno de conventos, decían que este malhechor, se ponía a vigilar y a robarle las señoras que pasaban a la leche o al mercadito, pues les robaba su dinerito. Y entonces cuenta la leyenda que un día el diablo se lo llevó y lo dejó colgado en un poste. Entonces por eso le pusieron Ahí el está. Callejón El del diablo Diablo. ha de haber sido Sí, que les malandrín, hizo, más malandrín. que les hizo el milagro a las señoras porque ya no querían pasar por ahí. Por ahí. Entonces, y que lo colgó y entonces de ahí quedó el Callejón del Diablo. Oigan, ¿la Llorona de qué zona es? ¿Es de En Xochimilco? todos lados esa hay es donde hay agua. prehispánica, es En todas las prehispánica. Te voy a ciudades. decir Es un una cosa, augurio. Fer, una cosa muy interesante es que está en todo el país la Llorona, Sí. fíjate. Y por ejemplo, en lugares que están junto al mar, la Llorona sale del mar. Claro. Cuando están en un lugar de montaña, sale del bosque. Han hecho sus adaptaciones, pero todos tienen su Llorona. A mí eso Pero me es que llama es mucho la atención. augurio. es A ver, nuestro fantasma nacional, la Sí, Llorona. sí, la Es que es Llorona. uno de los Sí, augurios. es el La fantasma madre nacional. finalmente es la mamá. A ver, pero expliquen, porque sí, esto del sí. augurio es muy Sí, importante. es que cuando hay unos presagios funestos de que van a llegar los españoles Ay, y justo los va recibiendo Moctezuma y uno de estos es esta mujer al lado del lago que diciendo, ay mis hijos, ¿dónde los llevaré? Y por eso siempre la Llorona Aparece. termina asociada al agua y como esta mujer de, ay mis hijos. Lo que pasa es que luego cambia en el virreinato, pero es impresionante cómo una tradición prehispánica se dispersa Sí, por todo el país. Por todo el ¿no? país. sí. No, y en todos lados. En todos lados. En Si todas hay las agua, hay colonias Llorona. te dicen que hay Llorona. No, Pero tiene que haber un fíjate que poquito aunque de no haya agua. No, en Un el desierto, laguito. en Chihuahua tienen una Llorona y viene del desierto. Ay, esa sí no me la conocía. Sí, ¿Y se llama Llorona, o le ¿Llorona? cambian? Sí, no, Pero pues ni es de un que- manantial, ni no hay. No hay ni agua en la calle. Si no, en la Iztapalapa no habría, mi amor. Bueno, pero había agua. Oye, pero no hay agua. Hubo agua, ¿no? Hubo agua. Era como lo de las Oye, pero regatas. ¿cómo? Y allá se llama igual, Llorona. O la describen como algo parecido. No, de repente les cambian el nombre, algunos le ponen no, la Aparecida o no, la mujer de blanco o algo Es así, que ¿no? esa La es mujer la de blanco. planchada del Ah, la hospital. planchada del hospital. Pero es el famosa del mismo Juárez. personaje. Del Juárez. Del Juárez. La Sí, planchada. pero es el mismo personaje. Porque hay un libro, don José Rogelio Álvarez, un hombre maravilloso, que escribió la Enciclopedia de México, imagínate. Hizo un libro, son 4 tomos, de leyendas de todo el país, recopiló. Y ahí fue donde yo me di cuenta que en todos lados tenían alguna leyenda que tenía que ver con la Llorona.
Guau, qué interesante. Dije, que es fascinante, una cosa, ¿no? Que como he visto que viene la época prehispánica tan clara, cómo ha Se sobrevivido dispersa. y la han ido adaptando en Ahora, cada lugar. también algo que levantan ustedes son personajes de la zona. Claro. En Tacuba, pues el tigre de Santa Julia. Sí me explico, como de Sí. sus zonas. Tepito, a ver, personajes famosos. Bueno, fue campanero en la iglesia de Tepito. Ahí se me fue el nombre. Kid Azteca. El Kid Azteca fue el que fundó la dinastía de boxeadores de Tepito. Incluido el Púas y... El Púas no es de Tepito, es de la Bondojito. De acá arriba. Mira. El Púas. El que sí nació en Tepito era El Ratón Macías, el Huitlacoche licenciado Medel. Sabludovsky, además que No, era en la boxeador. Merced. En la Merced. Él nació en la Merced, En la que Merced. es otro En la Merced. barrio Uy, rico. Uy, también Exacto. emblemático. En la Merced. Entonces, Oye. Kid Azteca fue el que empezó la dinastía de La boxeadores. dinastía de boxeadores en Tepito, sí. Nos preguntan sobre una película que se va a estrenar, que es de La Llorona, y que qué opinan, en Estados Unidos, que qué opinan de que esto se traslade a otros países. Ah, pues ya qué padre, ¿no? Pues tenemos mucha comunidad mexicana ya, yo creo que es internacional. Al rato nos van a querer robar nuestra Es la, Llorona, es la oígame, tercera ¿no? ciudad con más mexicanos, ¿no? Los Ángeles, ¿no? Sí, Los Ángeles, hay Sí, muchísima la comunidad. verdad es que además estamos ya trasladando allá la comida, Sí, las cómo no. tradiciones. Con la película esta que salió Las de fiestas los de 15 niños, ¿no? La años, del oye. Día de Muertos, Ah, que la de también, Coco. la Ah, de sí, Coco, Coco. No, bueno, donde bueno, quiera una que promoción. vas es un... Y no hay que olvidar que Quitazo. eran lugares mexicanos, con lo cual hay territorios, hay iglesias mexicanas, misiones mexicanas en Los Ah, sí, Ángeles, en Los Nuevo Ángeles. México. O sea, lo que tú decías, el camino para llegar a Nuevo Sí, México el camino real, arrancaba de real. Peralvillo. Así es. ¿no? Oigan, vamos a ver este trabajo también de nuestra compañera Cristina Pacheco. Ah, claro. Adelante, adelante, Gaby. Dice Šefčovič en su texto Cronistas de fin del siglo XX, Cristina Pacheco, cuyas crónicas inventan la pobreza de a de veras, la de los más pobres de los pobres, la de los seres que viven entre la basura y el piso de tierra, cuyo lenguaje es tan atávico y marginal como ellos mismos. Las suyas, más que realistas, son vidas arquetípicas que se quedan fijas en la miseria idéntica día tras día, crónica tras crónica. ¿Qué tal? Adelante. Personajes. Juventino Rosas fue campanero en la iglesia de Tepito. Juventino, el del Vals. Juventino del Rosas. Vals. Y don José Guadalupe Posada, los últimos años de su vida, los vivió en la calle de La Paz, ahora Jesús Carranza número 6. De ahí salía caminando por la calle del Relox hasta Moneda, donde estaba su taller. Pero que era muy borrachín, Pues sí. muy pobre, muy... Él quedó solo, vivía en un vecindario, en un cuarto de vecindad, y la portera empezó a gritar, se nos va don Lupe, se nos va don Lupe. Había celebrado su onomástico el 12 de diciembre, después vinieron las posadas, Se la Navidad, seguía. Era pues, del Guadalupe, mes sin cacho, de Guadalupe, ¿eh? era y un 13 de maratón. enero, pues entrega los tenis y sale de ahí, del 6 de Jesús Carranza, donde vivió pues su delirium tremens, su última etapa de alcoholismo, muy enfermo, ¿sí? Directo al Panteón de Dolores, donde se perdieron sus restos porque su editor, No Antonio pagó. Vanegas Arroyo, no refrendó los derechos de perpetuidad. Chas. Qué Está en pena, la fosa hombre. común, ¿verdad? Sí. Qué Uno de pena, nuestros qué grandes pena. personajes. Qué barbaridad. Sí, es Oye, tremendo. a ver, más personajes. Bueno, Pues pues, en- yo tengo a Carlos Monsiváis Ay, no más. en San Simón, que ahí vivió. Pues, él nace en el centro y se va a, llega con su mamá, y su mamá tenía un tendajón en San Simón, que era un pueblo, pues, proletario. Y fue a la primaria donde yo fui, a la Pedro María Naya. Y bueno, era muy simpático salir al parquecito y verlo ahí siempre leyendo. Bueno, hasta cuando se iba a cortar el pelo, siempre lo veías con su libro así, en la estética. Y nada más le sonaban las tijeras porque ya no había mucho que cortar, ¿no? Ay, mi Y vida. bueno, Octavio Paz en En Miscuac, Miscuac. que Bien, fueron cómo no, sus, en y Miscuac, sí. escribió, y bueno, ahora creo que van a rescatar sus propiedades, ¿no? Sí. Para que José sea Luis parte Cuevas en San Ángel. Oye, San Ángel. No, Yo y en tengo el en mis centro, José cuadros- Luis En es el personaje centro del también. centro. Él nació y vivió su Pero luego infancia. murió allá. Sí, murió en San Muchos Ángel, años. pero Pero él era del centro, José ¿verdad? Luis Cuevas. José Luis Cuevas, claro. Pero él, Por él eso terminó allí en San Ángel, él tenía su casa de No, sí. chiquillo, que tenía hasta un borrego de mascota. Bueno,
Yo la historia que conozco es que vivían arriba de la fábrica de lápices El Águila, que era de su abuelo, ahí en la calle de Cuatemotzin. Y por eso una de sus inspiraciones, eso lo tengo yo grabado de él, a mí me lo platicó él. Una de sus inspiraciones fue cuando caminaba por esa calle que había muchas prostitutas y teporochos, todos. Ya ves que él pintaba estos dibujos con unas figuras muy grotescas, ¿no? Porque de niño iba con su nana, que salían de la fábrica de lápiz, veía esos personajes que le fascinaban. Y de hecho él tenía un profundo amor al centro histórico, por eso quiso que su museo fuera en un inmueble. En el Sí, de la sí, escultura enorme al centro. Fue claro, ya después fue de se vivió en nuestros San Ángel y todo, consejeros, pero- José Luis Cuevas fue de nuestros consejeros, ¿no? Sí, Bueno, cómo fue no, de- pues sí, de nuestros consejeros. Sí. Y nos hacía siempre las portadas para Las nuestra revista que portadas de hacíamos la el Consejo de la revista. Crónica. Que nos cuenten sus tradiciones, sus personajes, sus leyendas. La Roma no la hemos tocado. La Roma, la Estamos Romita. con los cronistas aquí en Diálogos. Sí. Vamos. La Condesa. Porque definitivamente se está desdibujando el arraigo, la identidad, el sentido de pertenencia. ¿sí? Ver qué les parece es que mientras que el historiador es un científico que tiene que ser objetivo y que se pone unos guantes para no manchar, para no tocar, para no involucrarse, ¿no? El cronista, que también es un historiador, sin embargo, se involucra afectivamente, quiere, exacto. ama, no está describiendo algo fríamente, sino No, está describiendo con- algo que ve y que quiere. Los cronistas somos los que reivindicamos algo que está en la Constitución de la Ciudad de México, el reconocimiento a los barrios y pueblos originarios. Pues Con esto más. los cronistas somos los únicos que estamos reivindicando que somos herederos del pueblo del Sol, que Tlatelolco tuvo 19 barrios. Estamos rescatar, ¿sí?, la esencia de esa cultura ancestral. Y los cronistas, la mayoría somos oriundos del lugar que cronicamos. Surgió un consejo de la crónica que agrupaba, tenía un decreto, estaba basado en un decreto que establecía que había un comité directivo con personajes muy ilustres como Miguel León Portilla, Octavio Paz. Estaba lo que el decreto de creación llamaba los cronistas regionales, que eran los cronistas de los barrios, de los pueblos, de las colonias. La legislación de la Ciudad de México, antes de esta Constitución y Ley de Alcaldías, restringió la labor de los cronistas, considerándolo que hay quienes ser cronistas, muy bien, pero es un cargo honorífico. Que no solo es el cronista testigo el presente, y el presente también es eso, es decir, son centros por comerciales, es el periférico. El cronista contrarresta ese estigma con el carisma vecinal, gastronómico, cultural, histórico. Muy bien. Pero, Sí, ¿qué tal? son- Todo eso llevamos y lo que nos falta. A ver, Peñón de los Baños. Agustín, cuéntenos de Peñón de los Baños. ¿Y por qué tienen ese carnaval tan peculiar que no se ajusta ni a las fechas de los demás carnavales? Bueno, hablar del Peñón es una historia de 12.750 años porque se encuentran los restos más antiguos de América. El Peñón tiene prehistoria, tiene historia prehispánica, tiene hacienda. Entonces mis hijas y yo somos descendientes, quinta y sexta generación de las primeras familias que llegaron a poblar un área de la hacienda El Peñón. Surge por 1888, cuando ya fortalecen las familias, y a fines del siglo ya hubo una educación de los hacendados españoles con los hijos de las familias peñoneras. Entonces, cuando Porfirio Díaz establece el tren que iba de México a los baños medicinales, porque también es otro tema, tiene mucha historia los baños medicinales, como el Cerro del Tepetzingo, el cual se creó una leyenda de Copilco, en la cual mi hija Margarita es una gran estudiosa, como mi hija Gema, que no pudo, que somos los tres investigadores de todo ese proceso histórico de las tradiciones. El carnaval tiene influencia de la música del minuet, de la mazurca, del chotis, de la polca. Ya por 1930, en su apogeo, el paso doble, y ya con la educación cultural que tuvieron los hijos de los peñoneros en México, pues fueron creando un estilo muy propio de una música rítmica, de pareja. Por eso nos distinguimos y tenemos muy arraigado nuestra identidad musical. Somos el único pueblo al oriente de la ciudad con gran historia,
no se diga también en la invasión de los americanos. En aquel tiempo el gobierno utilizó el cerro del Tepetzingo para tener una valla de soldados. Por eso los gringos el ejército americano se fue por Chalco, y por eso se motivó la era de héroes de Padierna, porque si hubieran llegado al Peñón también los hubiéramos derrotado como a los franceses. A ver, pero se representan esto en los bailes. Claro. Pero ¿hubo encuentro con los franceses o con los norteamericanos o simplemente fueron el bloqueo ustedes? Fuimos el bloqueo. También luego en 1862, por eso no entran los franceses por el Distrito Federal, porque ya también con el antecedente de 1847, pues el Peñón siempre ha sido el faro. Ha sido muy estratégicamente para la entrada a la Ciudad de México o Gran Tenochtitlan. Por eso hablar de la historia del Peñón es de 12.750 años. Wow. Y ya hay una cronología. El carnaval en sí tiene un tío bisabuelo que fue compadre de Álvaro Obregón, el patriarca Eligio Cedillo, tramitaba los permisos al gobierno federal de las mascaradas. ¿Por qué? Porque está influido el sincretismo católico del español con la gente peñonera. Por eso mi tatarabuela se llamó Josefa Cedillo. Por eso hay una cronología de familias pioneras que llegaron a la hacienda. Me estoy refiriendo a las familias Cedillo, Caballero, Perea, Cabrera, Samaniego, Alpide, Nava. Y hay una cronología, posteriormente estamos hablando de los Monsalvo, etcétera. Por eso es mucha la historia. Oiga, los baños. ¿A qué le llamaban los baños anteriormente? ¿Que había qué? ¿Termas? ¿Albercas? ¿Qué había? Bueno, precisamente hablando de esta historia de 12.700 años y dentro de la investigación que me ha tocado realizar, encontré que un precedente histórico más antiguo de los famosos baños del Peñón de los Baños son los Ayaucali, que la traducción de esta palabra náhuatl es casas niebla. Había dos Ayaucali, uno ubicado al poniente, otro al oriente. Para que lo conozcan, los invito a que chequen, observen, googleen mapa de Uppsala, se puede ver el Ayaucali que da hacia el oriente. Y bueno, ¿Y qué era? Eran baños donde se llevaban a cabo baños rituales, porque en el Peñón de los Baños, antiguamente conocido como Tepetzinco, o sea, estamos hablando también de un pueblo originario, se llevaban a cabo diversas ceremonias en este cerro dentro del calendario azteca. Y bueno, estos baños eran tanto utilizados para bañar a las personas que iban a ser ofrendadas en esos rituales, o también los sacerdotes. Entonces, y bueno, esto hay cuenta en diversos códices, y bueno, también somos un pueblo originario que tiene que ver con la fundación de México Tenochtitlan. En el códice de Azcatitlán está datado que fue el penúltimo sitio donde habitaron durante 4 años los aztecas, antes de llegar a situarse en México Tenochtitlan. Oiga, qué súper interesante. El tepetate del Peñón de los... ¿Tezontle? El tezontle con que se construyó el Templo Mayor lo trajeron del Peñón de los Baños. Entonces tiene ese antecedente, y también podríamos atrevernos a que el escudo nacional también tiene algo de ahí por la historia, ¿no? Porque también el Peñón le perteneció al reino tepaneca en la época de Tezosomoc, Moctezuma y Huilcamina. No se diga Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un gran ingeniero que mandó a hacer a poner los albarradones para diferenciar la agua dulce del agua salada. Por eso los
¿Españoles o quién? No, un alimento. Por eso va surgiendo también mucha gastronomía. Los charales de agua, exacto, charales de agua dulce y de agua salada. Y al guisarlos era la diferencia. Ahora hay otro antecedente, que mi tío bisabuelo fue compadre de grado del general Álvaro Obregón. ¿Qué tal? Entonces, ahí le cocinaban el pato en barbacoa, en caldo tlalpeño, en pipián, en mole, asado. Inclusive hay otro que también la señora Conchita Cedillo, que falleció el 18 de enero en este año, era la cocinera directa para guisarle los patos en sus diversos guisos a Nabor Carrillo Flores, Antonio Carrillo Flores y al señor Julián Carrillo. Guau. Eso es hablar de la gastronomía peñonera. Es parecida a otros pueblos como Xochimilco, Milpalta. Somos una ciudad con mucha historia y una tristeza que las autoridades, y más ahora los actuales alcaldes, que no son oriundos, no les interesa, con respeto por su ignorancia. Adelante ya, Sandra. Justamente hablando del interés, de interesarse por nuestras tradiciones, por nuestra historia, nos dice Jaime, conocer la historia o historias del lugar donde vivimos nos hace quererlo más, defenderlo y respetarlo. También nos dice Miguel en una llamada, he visto que en algunos sitios históricos las personas muchas veces ignoran a los cronistas o a los guías del lugar. ¿Cómo podemos valorar su conocimiento y la importancia de su trabajo? Ahorita nos ayudan a responder. Pablo dice, en mi colonia tenemos un cronista y él siempre nos ayuda a fomentar las tradiciones de esta comunidad. Nos dice, esta ya la había leído, Julia, qué interesante toda la información que nos están dando. Felicito a los cronistas, me siento muy orgullosa de ser mexicana y toda esta información muchas veces no la tenemos al alcance. Y bueno, pues sí, gracias al trabajo de personas como las que hoy nos han compartido su experiencia, pues la podemos tener. Marcela dice, es fascinante todo lo que están hablando. Efectivamente, todos los barrios tienen su propio espanto o fantasma. No nos dice de su barrio cuál es. Aquí yo les decía que se rumora que hay una niña. No, yo no la he visto afortunadamente, pero bueno, sí, ¿verdad, aquí Fer? mismo en Canal Hay una 11 niña. había voces de estudiantes, cuentan pues por la época del 68, en los baños de un edificio contiguo, y personas de las que hacen la limpieza, las señoras me lo aseguraron, que ellas, bueno, que le jugaban bromas a las señoras. A mí las chicas de maquillaje son las que me han contado de la niña, porque llegan muy temprano en la madrugada y ahí hay unas historias. ¿No le ha tocado? ¿No le han contado? No. A mí no. Oye, A mí no me ha saludado, pero a ver si la entrevistamos. Personajes de Iztapalapa, maestro. A ver, ¿quién estuvo en Iztapalapa? ¿Vasconcelos? Vasconcelos llegó ahí cuando todavía no era abogado y lo contrató la compañía de tranvías para que expropiara o lograra que el ferrocarril que iba desde ahí hasta Iztacalco. Ahí vivió Vasconcelos, yo tengo toda la documentación para demostrar, y habría tanto que decir. Ahí se comenzó el espiritualismo trinitario mariano con el padrecito Elías, ahí el fuego nuevo, la pasión, y pues yo soy a veces sí presumido, no presuntuoso, pero soy cronista del danzón también, y he impulsado 6 plazas del danzón, la de la Ciudadela porque ahí nací, la de la Colonia Estrella porque ahí viví, y además de eso en la Ciudad de México, imagínense, hay 20 danzoneras, una de ellas la de Cedillo, pariente aquí del Caballero del Peñón, que le dicen el danzonero mayor, es uno de sus apodos, y entonces estamos tratando de que el danzón sea patrimonio de la humanidad, como lo ha sido el reggae, el tango y otro más. Así es que hablaríamos ahora los cronistas. Y por último decirles que dicen equivocadamente que la profesión más respetable y antigua era la de las alegradoras, así se les decía en la época prehispánica, la de las cetairas. No es verdad. La profesión más antigua es la que puso una impronta en las cuevas de Altamira. Esa es la profesión más antigua. Fue el primer cronista. Pues claro que fue el primer pero además cronista. espéreme, porque ustedes tienen a la Virgen de la Bala. Ah, eso es interesantísimo. Protectora de las trabajadoras. Bueno, no, ahorita le voy a decir, es una virgen de doble propósito. A ver. Porque en un principio un marido ofendido, está el Sancho y llega y le dispara.
En ese momento, la dama se encomienda a la Virgen de la bala se desvía y queda en la piana. Entonces comienza a ser la protectora de las mujeres casquivanas. A la jerarquía eclesiástica eso no le conviene y las hace la protectora de las mujeres golpeadas. Entonces es de doble propósito. Si engañas al marido, pues la Virgen de la Bala te protege. Si el marido te golpea, la Virgen de la Bala te protege. Qué fuerte. Vamos a ver algo más de material que les tenemos aquí listo. Maravilloso, vean ustedes. De José Joaquín Blanco, Sara Šefčovič nos dice, es un cronista doble, pues por un lado convierte en literatura lo que encuentra, ve y oye en las calles, plazas y cafés y centros comerciales de la Ciudad de México, con sus personajes y sus situaciones de vida, recreando la indisoluble unión entre la cama y el trabajo, la intimidad y la política, el acto sexual y la solidaridad humana, en textos nacidos menos de la reflexión pausada y más del coraje, menos del inicuo demonio de los sueños que de la ira, escritos con una prosa fluida que no pretende ser de orfebre y que no tiene sentido del humor y por otro lado convierte en crónica a la literatura, es el que lee los textos de los autores desde un punto de vista literario, pero también moral, para buscarles por todos los ángulos la belleza, la grandeza y sobre todo la rebeldía. ¿Qué tal? Oye, y ahorita no hemos hablado que si hay quien haga la crónica de esto, cementerios. Claro, bueno, ese es un temazo. Sí. México tiene la ciudad algunos fantásticos. San Fernando, que está protegido, aunque se dañó ahora mucho. A ver, ¿por qué? ¿Quiénes están ahí, bueno, por favor? está Héctor? Benito Juárez. Ay, ¿no? nomás para empezar. Tomás. ¿Por qué no lo movieron a la rotonda? ¿O no hay tal necesidad? Pues yo creo que ya se quedó ahí. Precioso. Tomás Mejía, que fue, según la leyenda, según la tradición, no tenía para pagar su entierro y lo pagó Juárez. Y luego estuvo ahí Miguel Miramón. Y cuando se entera la Concha Lombardo de Miramón, que van a enterrar en el mismo lugar a Juárez, que ordenó la ejecución, saca a Miramón y se lo lleva a Puebla, pero está el cenotafio. Sí, pero está el cenotafio que dice Miguel Miramón. Y hay uno muy curioso porque hay una placa de Isabel Isadora Duncan, la gran bailarina. Que no está murió. ahí. No. ¿Por qué? Pues porque alguien dijo, admirador. es un cenotafio, como un recuerdo, no es una tumba. Luego el Tepeyac, que es poco conocido, es muy importante. Pero como ahí también es un... sí, el Tepeyac tiene un cementerio al lado del cerro. Allí estuvo López de Santana, o allí está López de Santana, ¿tú te acuerdas? Sí, está Antonio López de Santana, ¿no? El gran vendedor, ¿no? O sea, ¿es donde la basílica? Además de... Sí. Ahí está, pero también hay unos personajes que hay en huesos, los ¿no? La panteones. basílica de... También hay muchísimas obras de arte maravillosas Claro. porque los ricos contrataban en los importantes a los mejores escultores para que les hicieran sus monumentos mortuorios. Claro. Entonces, hay unas esculturas extraordinarias, unos monumentos, y hay un libro sobre eso que es, digamos, la cronista del arte funerario y panteones ceremoniales, Margarita Martínez, una arquitecta, ha hecho libros en que ha sacado todo el arte que hay en los panteones. El francés de la Espérame Piedad. que ahorita regresamos con el francés, ¿te parece? Y bueno, y la misma rotonda que tiene unas piezas de arte hermosas. Hermosas. Ahorita regresamos. Yo soy cronista reconocida por la jefatura delegacional, la que acaba de terminar, hoy alcaldía, como cronista temático de la delegación Milpa Alta. Esta labor de cronista no se circunscribe estrictamente al investigador, al historiador o al antropólogo, al arqueólogo, no. Realmente este asunto de tomar la decisión de acceder a este noble oficio que es hacer crónica, obedece más que nada a un sentimiento, a un deseo, a una curiosidad. Y eso es lo que a muchos, creo, nos hace movernos en ese sentido. Sin embargo, hay compañeros cronistas que, como ya lo había comentado anteriormente, hacen crónica basada en el corta y pega. Para mí, eso no es hacer crónica. Eso es un auténtico fusil,
fusil de trabajos realizados por otras personas. Eso es con lo que en parte yo no estoy de acuerdo. Y es por eso que como cronista temático, hoy día hoy día hablando de 11 años para acá, me he inclinado mucho por hacer una crónica que yo interpreto como una crónica viva, una crónica casi de carne y hueso. ¿Y qué quiero decir con esto? Una crónica que yo haya experimentado, que yo la haya vivido, de ahí que me ubico en el tema urbano. Bueno, este asunto de ser cronista se dio de pronto, fue una chispa. No es algo que vinieras planeando como estudiar la carrera que estudié. Yo soy ingeniero mecánico de la Superior de Ingeniería Mecánica del Poli, de CIME. No se da así. La carrera yo la planeé. Esto no lo planeas. De pronto te salta, te da la... pues se viene esa chispita y se empieza a dar la curiosidad, el chisme de saber cómo y por qué, ¿no? Y es como se da esto. Al principio picas de todo. Piqué que si Zapata, que si Villa, que si la independencia, que si etcétera, la historia en general, el tema prehispánico. Lo piqué creo que de todo. Pero no me sentía yo como que ubicado. Y decido que la crónica urbana, la crónica que yo viví, lo que yo puedo contar, ahora sí que es lo mío, ¿verdad? Hijo, pues es eso, hasta que no te encuentras y es tu llamado. Ahorita nos van a explicar cómo encontraron su llamado en esto, ¿eh? Oye, pero tú querías hablar del Panteón Francés, que ahí también hay unas obras. Bueno, es que yo creo que los panteones van reflejando niveles sociales, todo, estilos. claro. El primer panteón de Dolores es un panteón civil, es decir, un panteón que no estaba administrado por la iglesia, y eso fue en su momento muy importante. ¿Y de cuándo es entonces? El panteón civil es del siglo, finales del XIX, ¿no? Es finales del XIX, siglo XX. Luego, esta idea de las comunidades, como lo fifiera ser francés, hay panteones franceses, y el Panteón de la Piedad, que está en Cuauhtémoc y Viaducto de la Piedad francés, es precioso, tiene una capilla neogótica y unos edificios, unos mausoleos extraordinarios, ¿no? Lamentablemente es muy difícil entrar si no vas a visitar un muertito específico. Tienes que dar santo y seña. Sí, tal cual. Y está el otro francés, el francés de San Joaquín, también, que tiene una construcción neogótica y una serie de mausoleos. Y luego a mí me gusta decir que van siendo como pequeñas ciudades con clase social. Sí. Claro. Al centro, los ricos. Luego la clase media y pues ya hasta el final el pueblo, ¿no? Y eso también lo vas leyendo en los cementerios. Y otra cosa que se lee es, vas viendo cómo se van olvidando los muertos. Tú lo ves el 2 de noviembre, ¿no? Vas viendo que algunos todavía están limpios, con flores, y mientras más antiguas, van cayendo en el descuido porque ya no hay. Ya no hay. Y eso es una crónica, crónica viva, ¿no? Sí, por ejemplo, en Benito Juárez tenemos el de Joco, que ahí se cuenta la leyenda que es donde le cortan la lengua a don Belisario Domínguez. Pues aparentemente se ve chico, pero son 5,000 perpetuidades. Y de hecho ahí está nuestro compañero, el ingeniero Jorge Legorreta. Está ahí sepultado. Gran cronista, es de los personajes que hay. Que normal pasa otra cosa. Este de Joco tenía que ver con la parte de Coyoacán y también con la gente de Santa Cruz Atoyac, como que tenían sus panteones locales, ¿no? Los barrios. Claro. Porque antes recordemos que también las capillas tenían sus camposantos. Pero bueno, pues ahora, por ejemplo, en Nativitas, pues pasa el eje Lázaro Cárdenas. Encima de los muertitos. Y se perdió el camposanto. Y uno que se perdió importantísimo, el de Santa Paula. En las crónicas. Porque por la urbanización. Estaba ahí en la Guerrero. Pero ahí, bueno, todos los personajes importantes, fue un panteón civil, entonces empezó como de pobres, pero después, don Manuel Rimeros de Terreros, como en una muestra de humildad, que era un hombre muy rico, quiso que lo enterraran ahí. Entonces empezó a poner de moda entre los ricos. Dijo, no, yo también en Santa Paula. Sí. Y ahí, bueno, presumía mucho que ahí se enterró la pierna de Santana. En el de la pierna. En el de Santa misma Paula. Que después, cuando cayó Santana,
La turba fue, el pueblo fue y la sacó, la desenterró, la arrastró por el lodo y la destruyó. De ahí de Santa Paula. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y hay una cronista del arte funerario que quiere reivindicar a los cementerios como los museos de arte a cielo abierto más grandes de la ciudad. Es que son extraordinarios. Se dan un paseo por los cementerios como si fuera la cosa del otro mundo. ¿Y los nuestros? No, hombre, los nuestros son de veras de hacer todo un tour. Oigan, perdonen que ahora yo entre con esto, pero seguramente así como hay periodistas de nota roja, ahora también habrá quien haga la crónica de qué grupos se han asentado en qué lugares, ¿no? Claro. En el Álvaro Obregón pues están los budas, ¿no? Que habrá que averiguar y por qué caramba les llaman así. ¿Por la pancita? No sé, pero sí me Pero hubo explico. los panchitos. Los panchitos tan claro, famosos. bajaban ellos a... Bueno, fíjate, Héctor de Mauleón, que es un gran cronista. Sí, también Héctor. Pero hombre. también él maneja mucho esta cosa de la nota roja. Sí, Sí. si le Y está sabe a haciendo un quién está en registro. dónde. Sí, o sea, él tiene esa dualidad. Tiene este Muy libro interesante. sobre guillotinas y patíbulos, ¿no? Donde Sí. hace un recoge notas rojas desde la colonia hasta nuestra época. ¡Wow! Héctor de Mauleón, guillotinas y Además, hojas y patíbulos. el pueblo era muy adepto, pues no había televisión, de ir a la reconstrucción de los hechos. Claro. Y mi madre me cuenta eso, y entonces sí iban y allí estaba detenida la ex Miss México, que exactamente. le dio un Al marido. balazo, ¿verdad? Al general, ¿no? Al general que había sido su pareja, bueno, ¿no? Se desmayaba la chica cuando hacía la reconstrucción, de los- o sea, sí. era como algo muy clásico. Bueno, y Guadalupe Posada ilustró lo que Exactamente. diríamos hoy nota roja, ¿no? Claro. Sí. Es que fíjate que también es un acto y también los cronistas gráficos, como la señora que entrevistaron ahí, ¿no? De los fotógrafos que van registrando todas estas cosas. Y ver, por ejemplo, fotografías de los fotógrafos del siglo XIX, del siglo XX, es fascinante porque es otra lectura, ¿no? De la Claro. ciudad, también te hablan de la historia de la ciudad. ¿Sabes qué Dibujos, creo que hay sí. que levantar? También Los dibujos, la sonidos de la caricatura. ciudad. Ah, Sí. fíjate Van que desapareciendo el de los camotes, Sí. ya casi no, el de los... Chichicuilotito. Sí, ese no, ya- el que afilaba. El que afila, el que todavía. afila. Jorge Reyes hizo eso, pero en Michoacán, porque él era de allá. Y yo de veras insisto en que tienen que ver la película Roma. Ah, maravillosa, va a estar ahora maravillosa. Uy, sí. ya en las computadoras. Se puede. Sí, Y una todavía maravilla. queda antes del 14 en En el- pantalla grande. Impreso. No solo está en la Cineteca, está en muchos lugares. De hecho, la Cineteca está agotada. Sí. Pero hay muchos otros lugares, salas pequeñas. Oigan, qué trabajo maravilloso. de la reconstrucción de un México de 1967 a 4 o 5 años después. Impresionante. Fíjate que esa es una crónica, Fer. Es una crónica maravillosa de una Ahí época. sale el afilador, Sí, las escoletas sí, militares. sí. El oso, ¿a usted les tocó ver todavía el oso La Martina. bailando? Sí, a mí me tocó verlo, La que baile el Martina. oso. Tú no, tú eres Así muy es. joven, yo tú no lo no, viste. soy de tu rodada. Yo no sé ni de qué hablan. No sabe. Había un oso ¿Me negro, un pueden gitano, explicar? un gitano que iba con el pandero y entonces el pobre oso bailaba. La osa la traía aquí así Sí. y tú veías al oso negro bailando. Creo que lo entrenaban, era un poco cruel. Le ponían un comal, me decían, y entonces tocaban el pandero No, Fer, y y el yo nos pobre morimos. oso aprendía a mover así. Ay. No, bueno, y luego no. lo entrenaban, tocaba el pandero y el oso bailaba. Y y pedían dinero Sí, a cambio. claro, Sí, y claro, pasaban, claro. y entonces Y ibas bueno, a ver al oso. A mí me tocó Y yo verlo. te Me cuento cuesta una cosa entenderlo. tremenda. Mi madre, en la vecindad donde vivía, salían a ver el oso. Y una niña que había sido muy golpeada en esa vecindad se escapó con el dueño del oso, quien la crió y le enseñó a dar maromas. Y entonces bailaba el oso y ella hacía ¿Y contorsiones el oso maromas. se la comió? No. No. Ay, ese era el chiste que dijeras algo más. Yo creí que iba a ser track, la nota roja. No. Vamos, así de sencillo era el asunto. Se salió de su bueno. casa y terminó Imagínate, ahí. pero acabo de Vamos, saltar pero un video. Roma trae toda esta descripción de la época de maravilla. los coches. Oye, salen los taxis, los cocodrilos. los cocodrilos. ¿De dónde sacaron esto? Nos lo tiene que contar No, es este increíble, señor. es Fue increíble. bueno, la ropa, digo, es más común, pero lo que sucedía, bueno, la moda, o sea, también es bien importante Sí, en las crónicas, la de la moda, ropa. que se usaba la música,
O sea, cómo eran las fiestas de 15 años. Y bueno, salía un personaje que nadie olvidará, el doctor Sobek. Si claro. no saben de quién estamos hablando. Que murió en un helicóptero, ¿no? Haciendo un acto. Pero ¿qué crees que se ve también muy importante como un documento ahí que agrega, ¿no?, a la historia del 71, el halconazo? Sí, el halconazo. Se ve donde entrenaron a los golpeadores. Dicen que Sobek tuvo que ver algo ahí, Sí. ¿no? Se supone que en una zona de Nesa, que bueno, Nezahualcóyotl era un lodazal, era casi imposible vivir ahí. Se llevaron a muchísimos que primero eran malvivientes, ¿no?, como decían las abuelas, y los rehabilitan y los empieza a entrenar un maestro coreano y todo en estos asuntos, ¿verdad? De las artes De las marciales. artes marciales, pero el también kendo sobre todo. Sí. Y que llega otro maestro y hasta Sobek los iba a entrenar y muy simpático porque se juntaba el pueblo, las mujeres de falda y de chancla de hule, a ver qué les estaban enseñando y lo trataban de repetir las posturas de Sobek. Maravilloso. Y luego resultó que esos Eran paramilitares. los paramilitares. Qué fuerte. Que pensamos en 68 y se nos olvida el halconazo. El 71 Ese que aborda también aquí. estuvo El 71 muy fuerte. de Luis Echeverría. Muy fuerte, muy fuerte. Que también es parte de nuestra ciudad. Adelante, Te leo Sandra. comentarios, les leo. Aquí nos dice Rebeca, ¿dónde podemos seguir todo el trabajo que hacen los cronistas? A ver, Y eso. que está muy padre el programa. Ahorita nos dan, bueno, vamos a poner obviamente las redes de todos ustedes. ¿Tienes las redes? Y, oye, pero no solo libros, ya vamos a hacerlo videado, por favor, como la maestra, porque para que también lo vean otras generaciones y en otros lugares le canto, en Estados Unidos, todo esto a donde no llega tan fácil un libro, que sí se puede pedir, pero que es un poco más complicado. Sí, mira, es un poquito donde se requiere el apoyo institucional, que como nadie les hace ningún caso a los cronistas ni apoyan nada, aunque no les paguen un sueldo, pero por lo menos que apoyen la difusión de sus trabajos. Exacto. Yo eso les he dicho mucho a los, alcaldes, antes delegados, cuando tenía por alguna cosa, un contacto con ellos, y les oiga, aprovechen a sus cronistas de su colonia, de sus barrios. Son los que más saben del lugar. Mira, es que son los que están preservando la memoria histórica de la ciudad. O sea, entonces hablen con ellos, apóyense. Y no solo de la ciudad, hay que invitar a los de todos los municipios en los estados. Ahí me ha tocado estar en La Voz de la Montaña y en Tlapa Guerrero. Y estas personas llegaron a tener un pequeñísimo presupuesto de gasolina para poder echar a andar un coche muy viejo, subir las 6 horas al cerro y por lo menos en audio están grabadas las fiestas del lugar, Fíjate, qué importante, está sí. grabado, y todo el legado musical y tradicional de los escritores, compositores de esa Importantísimo. zona. Y están así de echarse a perder esas cintas. Pude hablar con el vocero de Andrés ellos. Manuel, le dije, alguien, por favor, Que haga algo. digitalice esas 10,000 cintas. Un señor en un pueblo de lo último que lograron hacer, porque ya no hay ni para la gasolina, dijo, ya se está sintiendo que se muere don fulanito, van, lo graban, se guarda ese acervo y cuando cumplía un año de muerto y en Día de Muertos, fue la familia a pedirles que por favor transmitieran su música porque le iban a poner el radio en la tumba. Ay, qué maravilla. O sea, eso no Fíjate tiene nada más. precio, No, señores. claro, Yo claro. creo que... Justo nos dice Diego, qué riqueza todo el saber de los cronistas. Sí. Es muy importante documentar todo lo que hablan. Nos dice Marcela, es fascinante todo lo que están hablando, efectivamente. No, ya la había leído de lo del espanto, que todos tenemos un espanto. Los felicito, muy orgullosa del tema de hoy, Oye, muy ¿y interesante. cómo curaban de espanto? También. Curar de Empacho también. Cuando te tronaban las amígdalas, Claro. las amígdalas que ya no lo encuentras ni en el de Sonora, que es otro lugar. No, las señoras se han perdido, las que acomodaban a las criaturas Te lo- cuando venían en mal. la ciudad Sí. prácticamente, pero pues todavía en otros municipios Sí, están pero las parteras. las parteras, sí, también es importante. Perdón, yo quisiera comentarte algo. En el mes de febrero, la ANACIM, la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, vamos a inaugurar, nada más que está en Quintana Roo, la biblioteca a nivel nacional. ¿De cronistas? cronistas. Y vamos a tener bonito. digitalizados ya algunos, o sea, más bien lo que hemos podido rescatar en papel y que se está digitalizando para que la gente lo pueda Pues ya consultar. está, nos avisan para que todos- www.cronistas.org
www.cronistasmexicanos.org.mx. Para que los que quieran, cronistasmexicanos.org.mx. Ahí se va a poder encontrar por lo menos el acervo de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Qué bonito. Que tiene 41 años de existir. Wow. Algo que nos quieras compartir. No, yo una pregunta aquí con tanto experto. ¿Cuál dirían ustedes que es la fiesta patronal de la Ciudad de México? No del barrio, no del pueblo. Sí. La del 12 de diciembre. Definitivamente, maestro. Porque ahora ya está creando muchas alrededor de los muertitos. No, pero la de la Villa es muy impresionante. Y es la que más atrae gente de todo el mundo, no solo del interior. Es la segunda, digamos, santuario más visitado del mundo. 6 millones de personas vienen en diciembre. Oye, y se quedan alrededor de 300,000 cada año en la capital después de haber venido en peregrinación. O sea, les gusta tanto que se nos... se nos quedan aquí de una vez a buscar su Navidad. Se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, tan sabroso tema, hay que hacer parte 2, 3, 4. Vámonos a Quintana Roo a seguir. Exacto. Muchas gracias por su sabiduría. Gracias a nuestros invitados también. Y a ustedes por seguirnos. Gracias.